Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, donde vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a orar, a orar más allá, hermano, pero quiero recordarles, hermanos, que no sé si saben que el ministerio feliciano partió al Señor, porque mañana, si Dios lo permite, de 2 a 7 es el tiempo que van a estar haciendo el velatorio. Voy a estar por la tardecita, visitando, ¿sabes? Pasando por allí y dándole a aquellos que quieran ir, pueden hacerlo, por la gracia de Dios, ¿verdad? Y estar con el pastor Feliciano, con él y la familia, ¿verdad? Dándole el beso. Y acuérdense siempre de orar por ellos. De lo que queda, muchas veces cuando tienen esta separación, sufren mucho. También oren por los hermanos enfermos de la congregación, no se olviden de los hermanos enfermos, de los que están aquí, de los que no aquí, hay que orar por ellos. Aquí, allá, más allá, todas las conjugaciones del Padre, ¿verdad? Los que están viéndonos por las redes, nuestros hermanos que están enfermos también, oren por ellos. Vamos hoy a estar en la clase número 63 del día de enseñanzas. Eso es, el día de hoy es el día 63 de enseñanzas. Hemos estado en la pregunta, ¿qué prohíbe el primer mandamiento? ¿Qué cosas prohíbe el primer mandamiento? Ese mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ya hemos dicho varias cosas que prohíben. Hoy vamos a comenzar con una serie nueva de cosas que ese mandamiento prohíbe en nuestra vida. Y una de ellas sería las investigaciones curiosas y atrevidas tocante a los secretos de Dios. Investigaciones curiosas y atrevidas tocante a los secretos de Dios. A veces los seres humanos, a causa de su curiosidad, se meten y comienzan a hablar de lo que no entienden y de lo que no saben. Y entonces comienzan a promover estas cosas sin entendimiento y apartan de la verdad el oído, inclusive lo aparta del mismísimo Dios. Dios ha dicho que Él quiere que nosotros sigamos, ¿qué palabras? Las de Él. Nosotros no podemos ir más allá de lo que Él nos enseña. Si Él en un momento dado, cuando estemos en su presencia, nos va a llevar más allá, obviamente, quiere hacerlo, pues entonces Él ha determinado hacerlo. Pero en este momento en la tierra, donde Él se ha detenido, ¿qué hace aquel que reconoce su soberanía sobre su vida? Si Dios dice detente, yo me detengo. Como aquellos que seguían la nube y la columna de fuego, se detenían cuando Dios se detenía. Caminaban cuando Él se detenía, caminaba. Pero miren, nunca yendo por donde Él no te ha mirado. El problema del ser humano, cuando comienza a curiosear por otros lados, es que se desvía del camino. Como Himeneo y Fileto, dice la Escritura, que se desviaron de la verdad, apartaron de la verdad el oído y trastornaron la fe de algunos. Esas son las cosas que suceden cuando ofendemos. Ahora quisiera leer un versículo en Deuteronomio 29, donde Dios básicamente habla de estas cosas. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas
cuando Dios dice algo, solamente lo que Él habla y dice lo que tenemos que tener delante de nosotros. Nada más. Meter otra cosa más allá de lo que Dios ha enseñado es no creer que lo que Dios dice es suficiente. Es tratar de desviarnos de aquello para lo cual fuimos creados. Fuimos creados para su gloria, para cumplir sus propósitos, para reflejar su carácter. Desviarnos de eso es pecado. Cada cual se apartó por su propio camino. Por eso es que muchas veces, cuando nos metemos en asuntos que Dios no ha querido revelar, mostramos cierto grado de orgullo. Si tú tienes ignorancia de algo, Dios te ha dicho, ¿por qué no corres a mí? ¿Por qué no me preguntas a mí? ¿Por qué no le sientas a mis cosas? ¿Por qué no prestas atención a lo que yo te digo? Porque si tú prestas atención a lo que yo te digo, yo voy a derramar sobre ti mi espíritu y te voy a hacer a conocer y entender mis palabras. Entonces tú experimentarás aquello que Él dice en su palabra, te haré entender. Y te enseñaré el camino en el cual debes andar. Sabrás para lo que te hice. Sabrás qué quiero que hagas. Y estarás bien en ese camino. ¿Sí? Ese es el camino de la bendición. La verdadera bendición es temer a Dios y guardar su palabra. ¿No fue eso lo que enseñó Salomón? ¿No es eso todo lo del hombre? Pero fíjense que esto es algo que Él lo dejó en nuestra vida para siempre. Y tiene el propósito específico de que lo cumplamos. ¿Qué sucede? Que cuando no cumplimos con esto, no estamos poniendo a Dios delante de nosotros como nuestro Dios. ¿Qué estamos poniendo como nuestro Dios delante de nosotros? Nuestra curiosidad. La curiosidad, nuestros intereses. ¿Están entendiendo? Y eso va a tener unas consecuencias. Pregúntale a la niñera y pregúntale a toda persona razonable que usa la razón cada vez que hace algo que va en contra de los designios y parámetros y el diseño de Dios. El mundo que vemos hoy, que está en caos, es un resultado horrible de tratar de ir a donde Dios nos mandó. Porque el ser humano, todo lo que adquiere, lo convierte en una manera para hacer alguna especie de mal. Son inventores de males. Lo que nos lleva al 6, al punto 6. ¿Qué otra cosa prohíbe Dios con este primer mandamiento? Escuche bien, toda profanación. Toda profanación. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando Él dice algo y nosotros vamos por encima de lo que Él dice, estamos profanando. ¿Qué es profanar? ¿Qué me puede decir aquí que es profanar? ¿Qué usted entiende por profanación? Dígame. ¿O tiene alguna idea de lo que más o menos piensa que es profanación? ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién se atreve? No todos a la vez, me siento como presionado. ¿Te atreves? ¿Qué te dice? ¿Sí? ¿Qué tú piensas? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas? Coge el micrófono. ¿No? ¿No te atreves? Para que te escuchen a tus hermanos que no se... Acuérdense que si usted no sabe, aprende.
una violación a una verdad, ¿sí? O a un mandato. Intervenir en algún secreto, eso es profanar. ¿Qué? Oponerse a una verdad, eso es una profanación de la verdad. Dañar algo, destruir algo, ¿verdad? Destruir algo que se supone que sea cuidado, respetado y honrado. Y la gente entra y lo destruye y hace cosas que no debe. Por ejemplo, hay gente que profana el cuerpo y excusa la profanación del cuerpo con sus razonamientos oscurecidos. ¿Cómo podemos profanar nuestro cuerpo? Les voy a dar un ejemplo. Yo voy a la casa de Luchi, el hermano Luchi, y él tiene su casa bien linda, pero yo voy con un montón de spray y le hago un montón de dibujos y arreglo, y yo no soy bueno, y me voy. Y él llega a su casa y ve eso. ¿Qué yo hice? Yo profané la santidad del lugar donde no. Lo mismo cuando voy a una propiedad pública y la destruyo o le rompo la ventana, yo estoy profanando. O cuando voy no sé, el templo o el museo de alguien, estoy profanando. ¿Cómo profano el cuerpo? ¿Por qué? Cuando me prostituyo y uso mi cuerpo para lo que Dios nos mandó. Estoy profanando el cuerpo porque el cuerpo me pertenece. La gente dice, el cuerpo es mío y yo hago con lo mío lo que me da la gana. ¿Será eso verdad? El cuerpo es tuyo. Ese es el problema. La mente oscurecida y las enseñanzas satánicas que gobiernan la mente de los hombres las han enseñado que el cuerpo les pertenece. Pero nada de esta tierra, ni siquiera tú mismo, ni tu alma te pertenece. Por lo tanto, cuando tú haces con tu cuerpo y con tu alma algo que Dios no ha mandado, tú estás profanando y estás poniendo dioses ajenos delante de ti porque estás no respetando al Dios que es dueño de tu todo. Ejemplo, hay gente que excusa no, porque como estamos en la gracia, nos podemos hacer tatuaje mi madre. El Señor diseñó tu cuerpo con la intención de que fuese una hoja de papel. Cuando usamos las cosas no conforme al diseño establecido por Dios, estamos profanando. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que glorificar a Dios tanto en nuestro espíritu como en nuestro cuerpo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Ven? Yo me da mucha risa cuando veo a algunas personas que dicen, no, eso son cosas del Antiguo Testamento. Profanamos el cuerpo. Ahora, si la persona profana el cuerpo y luego viene el Señor le salva, en el Señor hay perdón. Hay mucha gente, muchos cristianos que profanaron su cuerpo de esa manera y Dios lo perdonó. Pero eso nos da excusa para que con conocimiento profanemos lo que no nos pertenece. ¿Ven? El problema es que no podemos convertir el libertinaje la gracia de nuestro Dios para hacer lo que nos da la gana con lo que no nos pertenece. Puedes tomar el micrófono y haz tu comentario. Ajá, los hijos de hijo. Fuego extraño. Profanaron porque llevaron algo al altar que Dios no mandó. Hicieron algo que Dios
nos mandó a hacer? ¿Ves? Profanación. ¿Qué hizo Dios? Lo transformó. La gente piensa que Dios ha cambiado y menosprecia la paciencia y la benignidad de Dios. Porque dice Dios es bueno. Entonces utiliza el carácter de Dios para tratar de aprovecharse de su nobleza, pero se olvida que Dios es santo. Dios es bueno, pero Dios es santo. Dios es justo y en ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Ahora, en la Biblia, ¿quién es el malvado? El que se opone a él, el que pone cualquier cosa, precepto, acción u omisión por encima de él como Dios. Por eso es que este mandato también prohíbe la profanación. Número 6. Le voy a dar un versículo para que lo vean. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Dicen, no, yo conozco al Señor, pero tus hechos contradicen lo que tú dices. Y dice más, dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué pasa con estas personas? Su boca y su corazón no parean. Su boca puede tener a Dios, pero su corazón no se inclina ante Dios, sino que es rebelde. Y no tan solo rebelde, muchas veces hace lo que a Dios le desagrada. ¿Qué le desagrada a Dios? Que no se le tome en cuenta. Ese es el pecado más grande. La Biblia dice que el hombre, conociendo a Dios, no le glorificó como Dios. Dice, no le dio gloria. Eso lo dice en Romanos. Lo podemos buscar. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué pasa? Aún en las iglesias, que muchos ponen sus razonamientos por encima de la clara enseñanza de la palabra de Dios y tienen sus razonamientos y la oscuridad de su mente como su propio Dios. Se ha ideado un Dios conforme a su corazón, pero no aceptan lo que Dios revela de sí mismo en las Escrituras. O sea, esta gente tiene un Dios, adoran a un Dios al que no conocen. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le hizo. ¿Sí? Miren, hermano, pero entonces, este mandamiento también prohíbe algo. Si Dios quiere que tú le pongas por encima de todo, ¿qué prohíbe entonces este mandamiento? No tendrá Dios en la vida delante de mí. Prohíbe que tú odies a Dios. ¿Ve? La Biblia entonces nos manda a amar a Dios porque Él es nuestro Dios. Pero entonces ahí mismo se nos prohíbe odiar a Dios porque eso violentaría el primer mandamiento. Vamos a ver quién enseña la Escritura al respecto. Mire, dice la Escritura que en Romanos 1:30 dice que estas personas que no tienen en cuenta a Dios son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios,
hijos, inventores de males, desobedientes a los padres. Estas personas tienen una serie de características solo porque Dios no está en su noticia. ¿Cómo odiamos a Dios cuando no seguimos su voluntad? ¿Cómo se muestra el amor a Dios cuando obedecemos su voluntad? ¿Quién enseñó estas cosas? Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Ahora, si no vivimos en su palabra, ¿le amamos o le aborrecemos? ¿Ve? No hay punto medio. La indiferencia de las cosas de Dios no es otra cosa que odio disfrazado. La indiferencia de las cosas de Dios no es otra cosa que odio disfrazado, porque no queremos que Dios indiferente, no Dios en mis caminos. ¿Ve? Ahora, ¿qué más nos puede decir este mandamiento? El amor a uno mismo. Este mandamiento prohíbe el amor a uno mismo. Ahora, tenemos que coger pinzas lo que estoy diciendo. Porque usted dirá: no, pero que la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ¿qué trata de decir ese texto en su contexto? El ser humano siempre piensa en sí mismo. Primero, Dios está diciendo: yo quiero que así como tú piensas en ti, pienses en quién, en tu prójimo. Ahora, la persona que vive en pecado se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque pone su deseo por encima de qué? De Dios. Así que tenemos que entonces identificar qué clase de amor estamos manifestando. Porque el amor a uno mismo por encima de Dios no es verdadero amor. Porque el verdadero amor no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. ¿Ven? ¿Qué sucede? En este mundo hay mucha gente que dice esta expresión: amor es amor, con el propósito de validar la perversión en las relaciones. Relaciones bestiales, relaciones necrofílicas con muertos, relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces le llaman a eso amor. No, eso no es amor. Está buscando cada uno lo suyo. Eso es perversión. Y la gente está tan oscurecida en su razonamiento que pervierte su manera de pensar y se deja ver de la manera de vivir. Pero es que yo tengo este problema desde hace mucho tiempo del Espíritu. Seguro, porque todo el ser humano nace en pecado. Y nosotros los seres humanos nacemos con una naturaleza que tiende hacia lo malo y hacia el pecado. Pero que estamos con una naturaleza que tiene el pecado nunca justifica que lo practiquemos habitualmente. Al contrario, son cosas de las que tenemos que arrepentirnos. Y por eso tenemos un problema en la sociedad que le llama enfermedad a lo que Dios le llama pecado. Y trata de solucionar el pecado con pastillas para dormir la conciencia, en vez de solucionarlo con arrepentimiento para hallar perdón y limpieza en mí. ¿Ven? Mucha gente tiene problemas de la mente y de la conciencia por la culpa y por los traumas. ¿Por qué? Porque buscan su solución en algo que duerme la mente y el cuerpo, pero no trabaja con lo más importante, con la raíz del problema, el corazón corrompido. El único que puede darnos un nuevo corazón es Dios. Tú no puedes mejorar un corazón corrupto. Tú necesitas un nuevo corazón. Entonces,
tenemos el problema del amor a nosotros mismos. Mira lo que dice este versículo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Noten lo que está diciendo ahí. Estas personas que son amadoras de sí mismas, más que de Dios, tienen unas características, y es que no se sujetan a ninguna autoridad. Dice claramente allí que estos hombres son acabados, amadores de sí mismos. Y de momento dice, su mente la tienen como vacía y envanecida, son vanagloriosos. También dice allí que tienden a ser soberbios. Un soberbio pone su punto de vista por encima de la verdad. Por eso es que tú ves que ahora hasta en la televisión, hasta en las noticias, en la escuela están enseñando que la verdad es relativa. No, esa es tu verdad. Y esta es mi verdad. ¿En serio? No, esa no es color de melocotón. No. Eso es poco ahí, tirando a cremita, algo así. ¿Verdad que sí? Eso no es gris, esas sillas no son grises. Hermano, esa silla es blanca. Y no me digan nada, porque esa es mi percepción, así yo lo veo, y yo defino con mi percepción la verdad. Esa es la sociedad que tenemos hoy. Eso se llama entendimiento entenebrecido. ¿Ven? Eso es cuando la vanidad, el orgullo, nos ciega al punto de que nos vuelve tontos. Y no podemos reconocer lo que está delante de nosotros. Porque amamos lo que creemos y lo que pensamos por encima de la evidencia y de los hechos. Mi hermano quiere hablar algo. Bien, eso que está hablando es cierto. Y esto, este tipo de personas, gana mucho consejo. Porque no la razón que ellos hacen algo, ellos ven algo, pero lo mismo que ellos, pero vienen otros, y ven, tal vez algo, y entonces pues le hacen conceptos de Es un pedestal como si fuera un genio. Por el hecho de ser diferente, ya ese tipo de cambio, esto de la sociedad, la gente lo aplica y se pero a veces son tonterías que hacen. Hace un tiempo atrás escuché a alguien decir que él era un perro. Él se sentía perro, por lo tanto, comenzó a hacerse ciertas cosas en el cuerpo, se viste como perro, duerme como perro, se comporta como perro, pero es un perro. No es una persona con problemas mentales. Pero si tú le dices a las personas o a la sociedad, tiene problemas mentales, dicen, tú lo que eres intolerante, no. Intolerante eres tú porque tú quieres que yo acepte lo que tú dices y que me lo trague y me lo coma. Pero cuando te digo las cosas como son, Sprite, como dice el anuncio, yo soy un intolerante. Si te digo que esto es
negro, te molestas a mí, me has ofendido. Así mismo está la gente en este tiempo, poniendo sus percepciones por encima de la verdad y sus opiniones como si fueran verdad. Está tu verdad, está mi verdad, no, está tu opinión, está la opinión de fulano de tal y está la verdad. Ahora, ¿qué se usa para medir las opiniones? La verdad. ¿Qué es la verdad? Aquello que se conforma con la realidad. Nota la definición. La verdad es aquello que se conforma con la realidad. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, Él siempre habló de las cosas como son. Y cuando hablaba las cosas como eran, muchas personas se molestaban, porque lo que Él decía contradecía sus percepciones. En este tiempo, eso mismo es lo que está sucediendo. Vemos a los gobiernos y a las escuelas haciendo cacería de brujas, especialmente cuando uno dice y se pone firme en la verdad. Entonces uno es malo, entonces uno es inteligente, porque no quieren que uno piense, porque si uno piensa, uno es peligroso. No, tú tienes que ir con la corriente de este mundo, no, porque cuando el pueblo se tire por un barranco, no significa que yo me tenga que ir por él. Si tú quieres tirarte por el barranco, hazlo tú para ti mismo, pero no pongas una ley o forma de ley para obligarme a mí a tirar y a cometer suicidio mental, simplemente porque tu corazón está oscurecido por el pecado. Posiblemente este video, pero escuche bien, es la realidad. Y como dicen ahora por ahí, se tenía que decir y se dijo. Gana muchos seguidores. Porque, pégate un momento para allá. O sea, ganan muchos seguidores porque el problema es que la gente le gusta seguir por ejemplo, hay un caso de Trump. Ajá. Fíjate, en 2 días, la gente acumuló de pesos así, para defender de algo que él había hecho con gente malo. Y eso lo acepta que ellos, acepta que fuera bueno. Entonces, gana seguidores porque está en contra de la verdad, de lo que dice Dios, y eso gana aquellos que se han buscado por Israel y la rampa esta de Israel. Ya no está en todo eso. Y mira, hay una cosa que la gente no sabe, y son el sinnúmero de pastillas que te anuncian en la televisión. Eso gana, porque es que no están hablando de eso. Es un negocio. Porque la pastilla milagrosa, para no dar la pastilla milagrosa. Y eso la gente cae como, no engaña, eso engaña, entonces todo se engañosa. Porque así es que la gente de otro. O sea, el amor a uno mismo, ¿de dónde procede? De la perversión y del engaño del corazón. Escuche bien, de la perversión y el engaño del corazón. El corazón, dice Jeremías, es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces nos engañamos a nosotros. Mire, amado, entonces vemos eso ahí, que eso violenta el primer mandamiento, porque estamos poniendo nuestro amor y nuestra percepción por encima de Dios. Entonces también, búsqueda de lo propio, la búsqueda de lo propio. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios te está diciendo, yo no te creé para ti. Yo soy
Tu vida no se trata de ti. Tu vida se trata de mí. ¿Ves? Tu vida se trata de mí. En el momento que nuestra vida se trata de nosotros y no de Dios, hemos violentado el primer mandamiento. Vamos a ver el versículo al respecto. Versículo 9, Filipenses 2:21. Es algo que Pablo le dice a la iglesia de los filipenses y contrapone a uno y lo dice, este es diferente a todos los demás. Mire lo que dice Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Eso es el problema. Cada persona aún. Cuando tú ves un pasaje como ese, ahora, mira lo que dice allí mismo en Filipenses 2. Vamos a Filipenses 2. Y voy a ir al 20. Pues ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesucristo. Pregunta, ¿qué era lo que había en el corazón de este siervo de Dios, de Timoteo? Él quería lo que Dios quería. Lo que Dios quería tenía que ver con la necesidad del pueblo al que Dios amaba y con la proclamación para que la gente que iba a escuchar, escuchase. Pablo decía lo mismo: todo lo sufro por amor de los escogidos. Dios tenía desde la eternidad su corazón en los escogidos. Con amor eterno los había amado. Uno que ama a Dios tiene su corazón en lo que Dios quiere y ama lo que Dios ama. Primera de Juan, también la Escritura nos enseña que el que ama a Dios ama también al que ha sido engendrado por él. Por lo tanto, cuando nosotros no nos envolvemos en lo que Dios ama su gloria, Dios ama su santidad, Dios ama su justicia, Dios ama a sus hijos. Dios tiene en gran estima su verdad. Cuando nosotros no vivimos de esa forma, nosotros no estamos poniendo a Dios como nuestro Dios, no le estamos confesando como Dios, ni le estamos respetando como Dios, sino que estamos buscando lo nuestro. También, todo estado desordenado de la mente y de la voluntad y de los afectos que nos aparten en parte o totalmente de Dios es una desobediencia a este mandamiento. Todo estado de la mente o de los afectos, los sentimientos o de la voluntad que nos separe de Dios es una perversión de este mandamiento. No tendrá Dios ajeno delante de mí. Voy a tocar este versículo, estos dos versículos, 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16. Voy a pedir a Isaías que me lea ese. Luego, que nos vea, tú me vas a leer Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Luego, Luchi, me vas a leer Colosenses, capítulo 3, versículo 2 y el versículo 5. Colosenses, capítulo 3, versículo 2 y el versículo 5. ¿Qué dice en ese primer versículo, Isaías? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre lo ofende, porque todo lo que hay en el mundo,
texto, con lo que mencionamos, que ese mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, también significa cuando ponemos cualquier pensamiento desordenado e inmoderado, o hacemos cualquier cosa con nuestra voluntad y nuestros afectos que nos apartan en parte o totalmente de lo que Dios manda. De cuando nos apartamos en parte o totalmente, ¿qué son esas cosas que ocupan muchas veces nuestros afectos y nuestra voluntad y nuestros pensamientos? Pues el mundo y sus deseos. El mundo y sus deseos que pillan nuestros pensamientos, nuestros afectos. Muchas veces usamos nuestra voluntad para satisfacer los deseos del mundo. ¿Y qué dijo y leyó el hermano Isaías? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Significa que esa persona tiene algo en su vida que no es Dios. Y por eso no dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Significa que eso que el mundo te provee, sus deseos, está por encima de Dios en tu vida. Es una especie de idolatría. Como hablamos hace unas clases atrás. Mire, ¿qué otra cosa podemos ver que prohíbe este mandamiento primero? Mire que lo estamos estudiando exhaustivamente, porque la gente ve, no tendrá dioses ajenos delante de mí. ¡Wow! Que ha puesto a meditar en lo que Dios dice también en su palabra. Porque la Escritura dice y da aplicaciones de cómo ese mandamiento puede ser interpretado y aplicado en nuestra vida. Mire, por ejemplo, la credulidad vana. Ese mandamiento prohíbe la credulidad vana. ¿Qué es ser crédulo? ¿Qué es ser crédulo? ¿Ah? Ser crédulo es creer, pero creer que lo que sea, sin discernimiento. Crédulo es una persona que se lo cree todo sin discernimiento. Mire, quiero que vaya conmigo a le toca a la hermana de Primera de Samuel, 2:29. Primera de Samuel, 2:29. Eso tiene que ver con los afectos, la voluntad, lo que estamos hablando hoy. Vamos a ver. Primera de Samuel 2:29. ¿Qué estaba sucediendo allí? Dios había dado unos mandamientos y había una manera en que se debían hacer las cosas, pero aquellos que se supone que eran los líderes del pueblo no estaban cumpliendo con lo ordenado por Dios, sino que estaban abusando del pueblo para engordar a quién, a sus hijos. Estaban aprovechando de su posición de autoridad para obtener ellos ganancia a expensas del pueblo, violentando el mandato de Dios. Y por eso mencionamos que muchas veces pecamos cuando
nuestros afectos, nuestros deseos y nuestra voluntad se desvía tras aquello del mundo. ¿Qué fue lo que desvió el corazón de esos sacerdotes? El amor. ¿A qué? El amor a sí mismos, el amor, dije, a sus hijos, y el amor por las riquezas del pueblo al que se supone que sirvieran. En vez de estar sirviendo al pueblo, esos sacerdotes se aprovecharon del pueblo. ¿Qué más dice? ¿Quién es el próximo versículo? Colosenses, capítulo 3, versículo 2 y el 5. Dice la palabra del Señor: tienen su pensamiento de las cosas de arriba, no las cosas que están. Pues de todo, ustedes están muertos y su vida es escondida en Cristo, por Cristo en Dios. Y el 2 y el 5. ¿Hasta el 5? No, de 2 y el 5, no hasta el 5, y el 5. Estoy en 5. Sí. Hagan por todo lo que viene de la naturaleza pecaminosa. Apártense de los pecados sexuales, las impurezas, las pasiones bajas y vergonzosas, y del deseo de acumular más y más cosas, pues eso es lo malo. Vemos lo que está diciendo el texto. Cuando nuestra voluntad, nuestros pensamientos y nuestros deseos nos desvían de aquello que Dios ha ordenado o prohibido para satisfacer lo que queremos, ¿sí? Estamos violentando ese primer mandamiento, y ahí lo dice claramente. No, cristiano, tú vas a poner tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque ¿cuál es el pecado? Que nosotros nos desviamos por las cosas de este mundo y amamos el mundo y sus deseos. Y aquí dice cuáles son algunos de esos deseos que amamos. Dice: amamos la fornicación, que es la satisfacción de nuestros deseos a nuestra manera. Amamos la impureza, las pasiones desordenadas. ¿Cuál es la industria más poderosa en este mundo? La industria de la pornografía y la esclavitud sexual, la inmoralidad sexual. Es el mercado donde más se genera dinero en el mundo entero, más que las drogas, más que los medicamentos. No hay nada que deje más dinero que la inmoralidad sexual. ¿Ve? Y las personas satisfaciendo sus deseos a su manera. Venta de esclavos, venta de niños, venta de mujeres, venta por televisión, por internet. Todo ese tráfico sexual. Tenemos también aquí que nos habla acerca de la avaricia y los malos deseos. Todo eso es idolatría. ¿Por qué? Porque es poner todas estas cosas por encima de Dios. Esos son otros dioses. El Dios de la sexualidad, que es el Dios de este mundo. De hecho, aún hasta los anuncios que nos administran, todos tienen implicaciones sexuales. El cuerpo de la vida. ¿Qué te ponen a un hombre? A una mujer semidesnuda o casi completamente desnuda. ¿Ven? Porque apelan a los deseos de los ojos. ¿Quiénes comen más por los ojos? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Los ojos son peligrosos. En el momento que los abriste, viste todo. Sin filtro. No hay manera de abrir los ojos cuando tú hablas así y de momento que te aparezca una persona caminando, por ejemplo, desnuda, tapada las partes privadas. No, en el momento que abriste los ojos, lo viste. Y se grabó en tu mente y quedó grabado. El ser humano tiene la capacidad de hacer películas con eso que quedó grabado. ¿Saben que en el campo de las ventas y la inmoralidad sexual
persona que está adicto es mujer. Una de cada 3 personas que tiene adicción a la inmoralidad sexual en alguna área de su vida es mujer. Esto no es solo algo de nosotros. Una de cada 3 personas, mujer, pero pornografía. Esa es la estadística a nivel mundial. Pero el enemigo quiere que tú digas, con que Dios te ha dicho que tu cuerpo no es tuyo. La serpiente siempre habla para que tú te corrompas y recibas la retribución en tu cuerpo y en tu vida y las consecuencias por tener una mente que no le creyó a Dios, porque aborreció la verdad y amó la mentira. Entonces, parte del pecado contra eso, aborrecer y tener otra cosa que no sea Dios como nuestro Dios, es aborrecer la verdad, es amar la mentira. Pero estamos hablando, mencionamos algo de la credibilidad. Yo quisiera que ustedes vieran este versículo, en 1 Juan 4:1, donde el apóstol Juan nos dice que tengamos cuidado con ser crédulos. No es que no creamos en ciertas cosas, pero es que evaluemos lo que vamos a creer. Miren cómo lo dice. 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo ese texto? ¿Quién me puede decir algo? Ahora viene alguien y me dice algo. ¿Qué está diciendo ese texto? Mira cómo lo dice. La Biblia prohíbe ser crédulo. Si somos crédulos, incautos, estamos pecando contra el primer mandamiento. Porque tal vez podamos llegar a creer en cosas que no son el único Dios verdadero. ¿Cuál era el problema de Israel? Que tenía otros dioses en los cuales creía. Y no se ponía. Y no le creía al único Dios verdadero que dijo, no tendrás. Dios es el que dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y mira, ahí dice este texto claramente, ¿qué significa? Vendrán maestros, y se le llama espíritu a estos maestros, porque lo que los domina es el engaño y la mentira. ¿Quién es eso? Pero en sus enseñanzas, la gente las recibirá. ¿Y qué es lo que dice el apóstol ahí? Amados, no recibas todas las enseñanzas que estos hombres falsos te dan. Probad los espíritus. Asegúrate, dice ahí, asegúrate que lo que estás escuchando es la verdad. ¿Con qué confirmas eso? Con una verdad objetiva. La Sagrada Escritura. ¿Quién dijo que las Escrituras eran la verdad? Jesús, dice el hermano. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Quién fue el que dijo escudriñar las Escrituras? Porque mira, os parece que tenéis la vida eterna. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién fue el que dijo, si ustedes creyesen a Moisés hablando de la ley, me creerían a mí, porque de mí escribió él? Y cuando estaban con los discípulos por Emaús, dice la Escritura que les abrió el entendimiento y le explicó, comenzando
Porque inmediatamente dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vamos a orar. Yo les ruego a Dios que estas enseñanzas se graben en sus corazones. Mi deseo es, y mi anhelo es, verlos a ustedes caminando en la verdad. No dejándose engañar. Pablo decía que cuando él se fuera, entre ellos habría lobos con rapaces. Amados, escuchen las enseñanzas del Maestro. Construyan sus vidas sobre las enseñanzas de Cristo. Y tengan cuidado a lo que le prestan oído. No toda enseñanza que habla uno que predicador es enseñanza de Cristo. Tengan el corazón noble, como lo pedíamos cuando escucharon a Pablo. Comenzaron a escudriñar las Escrituras para ver si las cosas que él decía eran así. Que ese sea el deseo de tu corazón, que sea también el mío. Soberano Señor, te doy gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos y hermanas en la fe del Hijo de Dios. Confírmanos y afírmanos en la verdad. Enséñanos a crecer, a caminar, a vivir, a movernos en ella. Guárdanos de desviarnos de ella y de prestar oído a falsos maestros que dice tu palabra que son amadores de sí mismos, codiciosos de ganancias deshonestas, que usan el evangelio como mercadería y apartan de la verdad el oído, engañando a muchos. Guárdanos de estos maestros y guárdanos de nosotros mismos ser esos maestros. Enséñanos a hablar entonces tu palabra, tal como ha sido enseñada, para que no nos apartemos, sino que más bien andemos en la verdad. Oh Dios, ayúdanos. En el nombre poderoso de Jesucristo, te pedimos estas cosas que amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense en el amor. Salúdense en el amor del Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.